viernes vamos a hablar acerca de las facultades extraordinarias del presidente. ¿Es así? Esto tiene que ver con el proyecto que ha presentado esta semana. Exactamente. El presidente ha enviado un proyecto que ya tiene en el Senado el dictamen favorable. Así que creo que se va a estar tratando ya la semana próxima. Y bueno, en este proyecto podemos ver, podríamos analizar a ver si se trata de facultades extraordinarias o no. Primero, antes de comentar qué son las facultades extraordinarias, una pequeña obligada introducción me parece que es necesario, y decir que en nuestro sistema republicano de gobierno hay una división de poderes o de funciones, que esos poderes actúan armónicamente, que se complementan, y sobre todo que ejercen un control el uno sobre el otro, ¿no? Respecto del otro. Entonces, ese control de diversos ángulos es fundamental de los poderes, me refiero al legislativo, ejecutivo y judicial, porque tienen la tarea de limitar los excesos del poder político o de gobierno, ¿no? A los fines de poder mantener la democracia. Cuando estos no se despliegan, entonces el sistema cae a una forma de gobierno como podría ser la autocracia o podría ser el autoritarismo, en donde hay un absoluto avasallamiento de los derechos de las personas. Por eso es muy importante entender cuáles son los límites que están establecidos en la Constitución para que se pueda desarrollar la institucionalidad de un país. Y es muy importante ceñirse a lo que dice la Constitución para poder funcionar. También se destaca las interpretaciones que tiene el Poder Judicial, ¿verdad? Porque son aquellos que ponen el control, los jueces son los que controlan al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a través de los controles de constitucionalidad, es decir, son los que establecen si una ley es constitucional o no. Y a su vez también el Poder Judicial tiene su control de parte de los otros dos poderes, por ejemplo a través del Poder Legislativo, porque son las leyes las que le dan la competencia, digamos, y las funciones al Poder Judicial. Entonces esto es lo que se llama el sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Que pertenecen al Estado de Derecho, que es lo que hemos estado escuchando en las noticias desde que se está implementando, desde que se trata de implementar este proyecto, de aprobar este proyecto, pero también lo venimos escuchando desde el análisis de los decretos de necesidad de urgencia que vienen disponiéndose desde el inicio de la pandemia. A eso se le llama sistema de pesos y contrapesos, los controles en el Estado de Derecho, a los fines de que no haya abuso de poder. Es decir, en el Estado de Derecho no debe haber. Una de las formas del abuso de poder son las facultades extraordinarias. ¿Qué significa? Que se pueda ejercer, o que el Poder Ejecutivo, utilizando facultades extraordinarias, pueda ejercer decisiones, tomar decisiones, más allá de las propias que le corresponden habitualmente, que están marcadas en la Constitución, ¿no? Entonces, posibilita ejercer decisiones de temas que no le son propios ordinariamente. Y aquí entonces encontramos en la Constitución unos límites muy claros. Uno es el artículo 29, que expresamente dice que se prohíbe tanto al Congreso de la Nación como a las legislaturas de las provincias delegar en el presidente y en los gobernadores, no en el Poder Ejecutivo, entonces, ya sea de nación o de provincia, la suma del poder público o las facultades extraordinarias. Es decir, no le pueden otorgar, está prohibido por la ley otorgar. Tan importante es esto que establece este artículo que a quien hiciera ese ejercicio serán tildados o calificados como traidores a la patria, es decir, sería un delito penal quienes ejercieran esas facultades o quienes hicieran esa delegación de facultades, ¿no? Las facultades extraordinarias pueden ser utilizadas, sin embargo,
o pueden ser toleradas por el sistema de derecho en, ciertas materias que están establecidas también en la Constitución Nacional. Entonces, en principio diríamos que esa delegación en el Poder Ejecutivo está prohibida, salvo materias que tengan que ver con la administración del país o de emergencia pública. Sí. ¿No? Esto lo dice el artículo 76. Y aquí entramos entonces en el tema de la emergencia. Claramente en nuestro país estamos en una situación de emergencia sanitaria. Pero el artículo 76 establece esto de, en primer lugar, una regla, que es que hay una prohibición a esa delegación legislativa, y por otro lado, establece una excepción. Solamente se pueden establecer cuando se trata de una situación de administración de emergencia pública con estos requisitos, con un plazo establecido para su ejercicio, que se delega esa facultad. El Poder Ejecutivo puede hacer algo que no le es propio, o con un tiempo determinado, y dentro de las bases de la delegación dice el artículo que le establezca el Congreso. Es decir, tiene que haber una ley desde el Congreso Nacional que expresamente le delegue por un plazo y que le diga en qué condiciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que se discute a través de alguna manera, a través del proyecto que se está estableciendo o que se pretende sancionar. ¿Qué es lo que dice el proyecto? En principio, repite de los parámetros del DNU, de los últimos DNU, ¿no? Hace exactamente las mismas restricciones, pero además tiene algunas cuestiones que no son claras, como por ejemplo, no tiene para hacer las restricciones de derechos, es decir, todo lo que viene haciendo el presidente a través de los decretos de necesidad y urgencia, implica una restricción de derechos que ya lo hemos hablado en alguna otra oportunidad. Pero siempre se hacen con un término, ¿no es cierto?, con una fecha determinada. Bueno, en este caso, en el proyecto, lo que se ve es que en principio ese término no está claro, porque si bien dice que todas las medidas que puede tomar el presidente son por un plazo máximo de vigencia de 21 días, 21 días corridos, dice que antes que finalice este plazo se puede hacer una nueva evaluación del sistema sanitario y decidir la continuidad. Es decir, entonces no se sabe, no tiene un plazo de caducidad, ¿verdad? Sí. Y bueno, por otro lado también, otra crítica que se hace, que puede también ser tachada de inconstitucionalidad del decreto, es que tampoco están precisas las medidas que puede llegar a tomar el presidente. Si bien repite en las restricciones ya establecidas por el nuevo antecedente, dice que queda facultad del Poder Ejecutivo para adoptar restricciones adicionales, siempre que sean razonables, proporcionables, y dice previa consulta a los gobernadores, ¿no? Y al jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, jefe de gobierno, perdón, de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, queda libre, digamos, o queda muy abiertas las facultades para restringir los derechos, y esto, como les decía anteriormente, las materias tienen que estar, la materia que se establece en estas facultades que no les son propias, tienen que estar bien determinadas, tienen que estar bien precisas, además de ser proporcionales a lo que se restringe y razonable, tienen que estar bien establecidas. María, sí. no te quiero interrumpir con lo que nos estás pero interrúmpanme ahora, contando, pero ¿cuánta incidencia ha tenido el fallo de la Corte Suprema en esta decisión de enviar este proyecto del Poder Ejecutivo? Yo creo que toda la incidencia, porque
porque si no hubiese seguido la misma, digamos, el Poder Ejecutivo hubiese seguido dictando decretos como lo hizo hasta ahora. Si un año que lo viene haciendo hubiera seguido de la misma forma. ¿Qué es lo que sucede? A través de este fallo que se le restringe no se restringe, es decir, queda claro la autonomía de ciudad autónoma en el tema de educación. Ustedes saben que la educación no es propia, no es una materia propia del gobierno nacional, es una materia de las provincias. Entonces lo que se discutía en este fallo es si ciudad autónoma tiene una categoría o una jerarquía de provincia. Y eso ya lo había dicho la Corte y fue ratificado por este fallo. Con lo cual, hasta ahí, entonces eso significa que el Poder Ejecutivo no podría tomar disposiciones en relación a cuestiones educativas como la presencialidad o no presencialidad, la apertura o cierre de las escuelas. Entonces, al salir este fallo favorable, entiendo que de esta manera el Poder Ejecutivo trata de ampliar sus facultades. Con esto, con este proyecto, digamos que ya tienen visto favorable. Pero bueno, este proyecto podría ser, desde mi punto de vista, tiene estas cuestiones que son inconstitucionales y puede ser dictado o tachado de inconstitucionalidad por parte del Poder Judicial si es que se lo somete a ello, ¿no? Entonces, la incidencia para mí es absoluta. Además, la Corte hizo, en el fallo de Ciudad Autónoma, desplegó muchísimas explicaciones. Y entre ellas lo que queda claro es que el Poder Ejecutivo puede tomar medidas, no pone en duda que el Poder Ejecutivo puede tomar medidas en relación a la pandemia y que pueda hacer ciertas restricciones. Ahora, eso no significa que sea el que le imponga las restricciones en materias que no lo son propias. ¿Esto qué quiere decir? Si bien puede disponer que haya una no presencialidad o una presencialidad restringida en una materia que no les propia, porque la educación es de las provincias, como dice, lo puede establecer como una medida de coordinación. Es decir, lo que dice la Corte es: las provincias se someten a los fines de tener una coordinación, a los fines de que el sistema funcione, pero no es que le están delegando una facultad extraordinaria al Poder Ejecutivo y le están diciendo, bueno, están dando el día libre para que tome las decisiones que le son propias a la provincia. No, dice, lo aceptan a los fines de coordinar, pero la educación sigue estando en manos de las provincias y de Ciudad Autónoma, que tienen la misma jerarquía. Así que esta creo que es la incidencia que veo respecto de ese fallo y respecto de este proyecto que se ha presentado. Buenos días, María Ángeles. Mauro te saluda. Quería Hola, Mauro, buen día. hacerte la siguiente consulta. ¿Cuál crees? A ver, en el Senado dijimos que ya tiene la aprobación porque hay una amplia mayoría de parte del Frente de Todos. En Cámara de Diputados la situación es distinta. El presidente allí va a requerir a algunos aliados que tradicionalmente votan a favor, pero bueno, tendría ahí necesidad de contar con el visto bueno de diputados que responden a los gobernadores, que son los que dicen que ellos querrían que la ley tenga una modificación donde las provincias tengan que adherir. Pero hay un artículo, el artículo 3, el inciso 4 especialmente, el artículo 3, donde dice parámetros para definir el riesgo epidemiológico y sanitario, pero en el inciso 4 hay un párrafo donde expresamente dice: facúltese a la Autoridad Sanitaria Nacional para modificar en forma fundada los parámetros previstos en este artículo. Es decir, sí, esta ley es para tomar algunas medidas de acuerdo a ciertos parámetros sanitarios, como el nivel de incidencia, la ocupación de camas terapia UTI, pero también en este artículo, acá donde yo noto que se le está dando un poder, una atribución,
importante, en este caso la figura de Bisotti, que responde obviamente al presidente. ¿Crees que este es un tipo de artículo donde va a requerir algún tipo de modificación si quiere salir aprobada? Sí, absolutamente. Iba, cuando estaba haciendo el relato, el tema que iba a pasar era el tema de los fundamentos. Sí, porque se le está dando, no por las facultades delegadas, porque el tema de la salud es un tema nacional. Claro. El tema es cómo se fundamenta la situación epidemiológica, cómo se fundamenta la situación sanitaria. Y allí, por eso también, muy bueno que lo dijiste, porque también es hay este antecedente del fallo de Ciudad Autónoma. También es muy importante lo que dijo la Corte ayer, que fue fundamental. Es decir, las medidas que se habían tomado en relación a la restricción de la presencialidad no habían sido lo suficientemente fundamentadas. Para para llevar adelante una restricción o una medida absolutamente extraordinaria, también tiene que ser el esfuerzo extraordinario para poder fundamentarlo. Entonces, ese límite no estuvo claro en los DNU según la Corte, que ya lo habíamos hablado y lo habíamos dicho en alguna oportunidad. Acá vuelve a suceder lo mismo en este proyecto. Vuelve a decir que quien tiene que establecer los parámetros es Nación, pero no establece qué parámetros. Entonces, de nuevo, deja abierta, no es preciso el fundamento, porque si va a establecer, si está estableciendo que puede el Poder Ejecutivo restringir más derechos o repetir, digamos, las restricciones por mayor cantidad de tiempo, si le da esa facultad tan amplia, pues entonces el fundamento tiene que ser absolutamente preciso. Y hablar de términos epidemiológicos, de los parámetros que se establecerán, cuando no se explica cuáles son los parámetros dentro del proyecto, ¿se entiende? Entonces esas precisiones son absolutamente necesarias, porque esas aperturas legislativas que se dejan dan lugar a arbitrariedades, a decir, bueno, yo tomo en cuenta, digamos, como Poder Ejecutivo, voy a tomar en cuenta, como Ministerio de Salud de la Nación, voy a tomar en cuenta estos parámetros, pero pueden haber muchos otros. Pueden esos parámetros no serlo de acuerdo a otras conclusiones científicas. Entonces, ¿qué parámetros se van a llevar adelante? Y ¿cuál va a ser el fundamento? Eso me parece que es absolutamente necesario, y en eso se pidió la Corte diciendo que no pueden ser apreciaciones, no dijo la palabra vagas, pero no concretas o no precisas, casi diría una expresión de deseo, ¿no? Bien, María de los Ángeles, como cada 15 de viernes, te agradecemos por la comunicación y bueno, por brindarnos este panorama del ámbito de leyes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Bien. Buen fin de semana. Igualmente.